Guerras contra naciones vecinas, predecible. Conflictos entre generales y políticos, rutinario. Traición y complot contra algún tirano, nah. Pero, ¿declarar la guerra a un mar? Eso sí que es llevar las cosas a un nivel completamente nuevo. Bienvenidos a un episodio único en la historia. Uno que podría hacerte cuestionar todo lo que sabías sobre las decisiones de los antiguos romanos. Nos remontamos al año 92 a.C., un periodo donde el Senado romano, en un momento de, digamos, creatividad extrema, decidió que su próximo enemigo sería nada menos que el vasto y ondulante mar Adriático. Sí, has escuchado bien. Una guerra contra el mar. Hola, soy Dres, tu guía en repasos pasos, y hoy te invito a sumergirte en una de las anécdotas más insólitas y divertidas de la historia antigua. En este episodio navegaremos a través de la lógica y las circunstancias que llevaron al poderoso Senado romano a tomar una decisión extravagante. Prepárate para un viaje a una época donde la política romana se encontró con el absurdo, y donde el mar se convirtió, aunque brevemente, en un enemigo declarado de Roma. Para entender por qué el Senado romano decidió que su próximo gran oponente sería un cuerpo de agua, necesitamos sumergirnos en la Roma del 92 a.C. Era una época de gran poder y expansión para Roma, pero también de intrigas políticas y sociales. Los romanos no eran ajenos a las decisiones poco convencionales, pero esto iba a ser un chapuzón en aguas desconocidas. En aquel entonces, el Senado era el corazón de la vida política romana. Un grupo de hombres que no solo decidían sobre leyes y guerras, sino que también eran expertos en crear dramáticos espectáculos políticos. Y en el caso de declarar la guerra al mar, parece que decidieron que era hora de mojarse los pies en el teatro político. Quizá con un poco de demasiada literalidad. La decisión de enfrentarse al mar Adriático no fue simplemente una ocurrencia caprichosa. Había una compleja red de motivaciones detrás, desde demostrar poder y control hasta enviar un mensaje simbólico a sus enemigos. Y tal vez, solo tal vez, alguien en el Senado quería ver si podían conseguir que el mar se rindiera. El Senado romano no era solo un grupo de políticos serios en togas. Eran verdaderos maestros del espectáculo político. Piensa en ellos como productores de películas de la antigua Roma, pero con más discursos y con menos efectos especiales. Tenían el poder de decidir sobre guerras y paz, pero aparentemente también tenían tiempo para discutir si podían hacerle la guerra a un mar. En aquella época el Senado estaba lleno de personalidades fuertes y a veces ideas aún más fuertes. La declaración de guerra al mar Adriático podría haber sido un golpe de efecto, una manera de mostrar su poder y su dominio incluso sobre la mismísima naturaleza. Quizás solo estaban buscando una excusa para justificar la construcción de más barcos. Después de todo, ¿qué mejor manera de impulsar la industria naval que declararle la guerra al mar, verdad? Lo que es seguro es que este acto no fue tomado a la ligera, aunque en retrospectiva pueda parecernos más un acto digno de una comedia que de una potencia mundial. Pero así eran las cosas en el Senado. A veces la línea entre el drama político y la comedia involuntaria era tan fina como el filo de una de sus espadas. Vayamos entonces al momento en que el Senado tomó la sorprendente decisión de declarar la guerra
al mar Adriático. No es que el mar les hubiera hecho algo personal, pero en este teatro del que te comento, hasta los océanos podían ser enemigos. La ceremonia debió haber sido todo un espectáculo. Un solemne senador anunciando la guerra contra las olas y las mareas, mientras los demás asentían con seriedad. Esta decisión no solo demuestra el poderío y la confianza, quizá excesiva confianza, de Roma, sino que también revela cómo la simbología y el teatro eran una parte esencial de su política. Enviar a un legionario a apuñalar el agua era una forma de mostrar que Roma no temía a nada, ni siquiera a la naturaleza misma, o en este caso al dios Neptuno. Claro, el mar no se dio por vencido ni firmó ningún tratado de paz. Definitivamente Poseidón o Neptuno no emergió de entre las olas, pero claro, esto es un detalle menor. Y si creías que la historia no podía ser más fascinante, aquí tienes un dato aún más curioso. El acto de declarar la guerra al mar fue realizado por un general que después sería conocido por sus conquistas y sus hazañas. Pero esa es una historia para otro día. Hey, si has aprendido algo nuevo y te estás divirtiendo con esta anécdota histórica, suscríbete a Repasos para Zapasos. No todos los días encuentras en YouTube una historia sobre una guerra contra el mar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo una guerra contra el mar? Es complicado. Obviamente el mar Adriático no tenía un ejército listo para enfrentar a los romanos. De hecho, la guerra fue más un acto simbólico que otra cosa. El Senado envió a sus soldados a la costa para lanzar lanzas al agua. Sí, lo has escuchado bien. Lanzar lanzas contra el agua. Aparentemente eso era suficiente para declarar la victoria sobre el mar. Aunque te pueda parecer absurdo, y a mí también me lo parece, en el contexto de la antigua Roma eso tenía sentido. Era una forma de demostrar que Roma era tan poderosa que incluso podía reclamar dominio sobre los elementos naturales. Además, era una oportunidad perfecta para que los políticos mostraran su valentía sin el riesgo real de una batalla. Por supuesto, el mar siguió siendo el mar, indiferente a los conflictos humanos y a las lanzas que se hundían en las olas, pero en la mente de los romanos habían demostrado su punto. Y si algo aprendemos de este episodio es que, una vez más, la historia es tan extraña que definitivamente supera a la ficción. La noticia de que Roma había declarado la guerra al mar Adriático debió haber causado más de una risa y definitivamente muchas miradas incrédulas en su tiempo. Imagina a los ciudadanos de otras ciudades del imperio, después de haber sido conquistados por Roma, recibiendo la noticia: oye, ¿escuchaste? Roma está en guerra. ¿Qué? ¿Está en guerra? ¿Con quién está en guerra ahora? Con el mar. Estoy seguro de que más de uno pensó que esto era una broma o una exageración, pero no. Mira, más allá del humor involuntario, este episodio refleja la mentalidad y definitivamente la cultura de la época. Para los romanos, demostrar poder y superioridad era fundamental para tener control. Y este acto era una forma de reafirmar su dominio, incluso si eso significaba enfrentarse a un enemigo tan impasible como el mar. En términos de impacto a largo plazo, este episodio de la historia romana no tuvo grandes consecuencias políticas o militares. Sin embargo, nos deja una lección importante. A veces los líderes toman decisiones que, aunque pueden tener sentido en su contexto, en la posteridad se van a ver completamente absurdos. Y para aquellos que estudian historia, episodios como este son un recordatorio de que, aunque los eventos del pasado pueden parecer lejanos y a veces incomprensibles, siempre tienen una dimensión humana, llena de decisiones, errores y, mira, un poco de locura. A lo largo de los siglos, la historia de que Roma declaró la guerra al mar ha capturado la imaginación de los historiadores,
de escritores y por supuesto de los comediantes. Se ha convertido en una especie de anécdota clásica que se cuenta para ilustrar lo excéntrico que puede ser el poder, o cómo la arrogancia puede llevar a actos ridículos. En la cultura popular, la guerra ha sido representada en obras de teatro, novelas y en cómics, a menudo con tono satírico. Se usa como un ejemplo de cómo los líderes a veces pierden de vista la realidad, o de cómo lo simbólico puede llegar a extremos absurdos. ¿Qué más podríamos decir sobre este episodio de la historia romana? Nos muestra que incluso una civilización tan avanzada y tan poderosa como lo era el Imperio Romano en ese tiempo, ni siquiera para ellos todo era lógica y razón. Había espacio para el espectáculo, para el simbolismo, para un poquito de locura que te comentaba. Es un recordatorio de que aunque la historia a menudo se centra en grandes batallas y conquistas, a veces son estas pequeñas anécdotas las que nos dan una visión más completa y más humana del pasado. Así que la próxima vez que pienses en el poder y la influencia de la antigua Roma, recuerda también este pequeño episodio. Demuestra que incluso los más grandes pueden tener sus momentos de, vamos a decirle, creatividad. En resumen, la historia de cuando Roma declaró la guerra al mar nos ofrece una ventana al pasado que es tan instructiva como entretenida. Nos recuerda que la historia no es solo una serie de fechas y eventos, sino también un tapiz rico en personalidades, decisiones inusuales y a veces momentos hilarantes. Y si te estás preguntando, ¿quién ganó la guerra? No hay ningún registro histórico de que el mar Adriático se haya rendido alguna vez. De hecho, sigue ahí. Y fue el Imperio Romano el que desapareció. Podríamos decir que finalmente el mar Adriático ganó, aunque la ciudad de Roma aún se mantiene en su lugar. Quizá la guerra continúa, pero ni siquiera los más poderosos se salvaron de su tiempo. Quizá la próxima vez que vayas a la playa podrías recordar este peculiar momento de la historia y darle las gracias al mar por no contraatacarnos. Si te ha gustado este viaje por uno de los momentos más curiosos de la antigua Roma y te has reído, aunque sea un poco, o has aprendido al menos una cosa nueva, por favor suscríbete a Repasos Pasapasos. Aquí seguiremos explorando las historias más extrañas y fascinantes de la historia, siempre con un poco de humor y mucha curiosidad. No olvides dar me gusta, compartir este video y dejar tus comentarios. ¿Cuál es tu momento favorito de locura histórica? Estoy deseoso de leer tus opiniones. En el próximo repaso seguiremos descubriendo juntos los rincones más insólitos y divertidos del pasado. Nos vemos en el próximo repaso.